Lo anunciamos más temprano, el doctor Fernando Soria nos visita en esta mañana, en la mañana de 105.5, con la intención de darnos a conocer todo sobre el cáncer de colon. El doctor Fernando Soria es cirujano, especialista en coloproctología, jefe del servicio de cirugía del Hospital Aeronáutico, subjefe del Departamento de Endoscopía del Hospital Nacional de Clínicas, docente de cirugía de la Universidad Nacional de Córdoba, y en este espacio, junto a Centro Privado Salud, estamos dispuestos a ofrecerles, como siempre lo mencionamos, ¿no?, un espacio para el bienestar de la salud de todos nuestros oyentes. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por invitar. Muy bien. Bueno, coméntenos, doctor, vamos a pasar rapidísimo al tema. ¿Qué es el colon en primer término para allí ya adentrarnos en el tema que nos interesa, el cáncer de colon? El colon, también conocido como intestino grueso, es la última parte o la parte final del intestino, cuyo objetivo es llevar el contenido líquido del intestino hacia el ano para poder evacuar los desechos y absorber el agua y algunas globulinas. Es transporte y absorción de agua, fundamentalmente. Bien. Perfecto. ¿Y cuándo puede aparecer el cáncer, o más bien, qué es el cáncer de colon, de esta última parte del intestino? Dentro de los tumores malignos que puede tener el intestino está el cáncer de colon. El cáncer es una enfermedad que avanza por sí misma y también se relaciona o se desparrama en otros tejidos como el hígado, el pulmón y el cerebro, y es la enfermedad maligna que más importancia tiene en el colon. Es la tercera causa de muerte tanto en hombres como en mujeres. En mujeres después del cáncer de mama y de cuello, y en el hombre después del cáncer de pulmón y próstata. Bien, y esta situación, el cáncer de colon, sabemos que en Estados Unidos hay muchas personas afectadas por el mismo. Usted me decía, es una de las tantas causas que produce la muerte en hombres y en mujeres. ¿Aquí en nuestro país también es de gran frecuencia? Acá en nuestro país, el 12,6% de cada 100.000 habitantes fallece de un cáncer de colon. Ah, bien. La población de cáncer de colon está en 21 cada 100.000 habitantes. Tenemos la mitad de Estados Unidos y Canadá, pero nuestra mortalidad es igual a la de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué quiere decir? Que ellos teniendo 40 cada 100.000 habitantes, fallecen 12, y nosotros teniendo 20, fallecen 12. Ellos lo detectan mucho más temprano, con medidas de prevención, entonces hacen que sea curable o que pueda tener mejor resultado el tratamiento. Bien, esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Exacto. Bien, ¿y por qué aparece el cáncer de colon? ¿Hay una serie de factores predisponentes? Aparece porque hay alteraciones en las células que se disparan y empiezan a crecer en forma anormal. Estas alteraciones tienen que ver en algunas personas con factores hereditarios. Ah, bien. Hay pacientes, hay un 20% del cáncer de colon que es hereditario y un 80% que es de aparición esporádica. Pero también tienen factores de alimentación y de tóxicos. El cáncer de colon lo encontramos muy relacionado con las carnes y las grasas de origen animal, fundamentalmente de origen vacuno. La ingesta de alcohol, como es la cerveza, la pobre dieta en fibras, que en nuestro medio, Estados Unidos y Canadá, se predisponen a eso. No comemos fibra, no comemos fruta, no comemos verduras. Entonces, todo eso hace que haya más predisposición en las células a aparecer. Bien, hay algunas personas que sostienen, e incluso he conocido de ciertas fundaciones que hablan o que relacionan al estrés a ciertos factores psicológicos de la persona y que en definitiva actuarían a favor de una enfermedad de este tipo. ¿Es realmente así? Es decir, hay personas que sostienen que el colon irritable puede derivar en un cáncer de colon y que a su vez todo esto tiene que ver con un factor psicológico, de estrés y demás. ¿Esto es así?
No, el colon irritable de ninguna manera termina en un cáncer de colon. Perfecto. El colon irritable lo que termina son en divertículos, que Ajá. después es otra cosa, pero el divertículo tampoco se degenera en cáncer de colon. Sin embargo, a lo que usted decía del estrés, la salud es un completo equilibrio entre factores hereditarios, factores hormonales, factores alimenticios y equilibrio psicológico también. Por supuesto. Cuando ese equilibrio se rompe, puede aparecer. Si nosotros tenemos factores hereditarios predisponentes, si no nos alimentamos bien, encima estamos sometidos a estrés, posiblemente podemos desarrollar un cáncer. Se juntan todos para favorecer la aparición de estas células que se empiezan a multiplicar mal. Por supuesto. ¿Y quiénes son los pacientes de riesgo, es decir, aquellos que pueden contraer este tipo de cáncer? Bueno, hay un grupo de enfermedades familiares, como Sí. la poliposis hereditaria familiar, donde toda una rama de la familia hace muchos pólipos en el intestino y eso terminan en cáncer. Los pacientes con enfermedad inflamatoria, como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Los pacientes con familiares directos en primer sangre, como padres, hijos y hermanos que hayan tenido un cáncer de colon. Y hemos visto que hay un cuadro hereditario también que se llama Lynch, que está relacionado no con los pólipos, sino con la aparición del cáncer de mama. El cáncer de mama lo relacionamos con el cáncer de colon en los grupos familiares. ¿Por qué? Porque la cadena genética estarían alterados casi los cromosomas muy similares. Ajá. El día que nosotros podamos hacer un estudio genético de todo el ADN, al nacer, usted va a saber si va a tener chance de hacer un cáncer de mama, de colon, de ovario, de cuello, porque ya lo traemos en la cadena genética. No lo hace quien quiere, sino quien puede. Lo que pasa es que hoy estudiar el ADN y todo recién es carísimo. Y estudiar cromosoma por cromosomas es carísimo. Pero el día que lo podamos hacer, en el momento, es antes del movimiento, en el intraútero, ese embrión que se está gestando, vamos a poder saber, y quizás o no, eso ya sería una manipulación genética. Ajá. Hacer una manipulación genética para evitar que ese individuo haga un cáncer de colon. ¿Estamos muy lejos de eso? Creo que todavía nos falta bastante. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de colon? Y en la sociedad se instaló algo que la mujer lo ha llevado adelante. El estudio de sus mamas y el estudio del cáncer de cuello han hecho que con las mamografías de control, que con el Papa Nicolau de control, se pueda irle ganando al cáncer de mama y al cáncer de cuello. En el colon todavía no hemos tomado esa conciencia, pero a partir de los 40 años, todos los individuos deberíamos hacernos una cosa muy simple, un análisis de sangre oculta en materia fecal. Si ese análisis de sangre oculta nos da positivo, el médico sabe cómo seguir los estudios y detectar qué sangró. Generalmente, entre que aparece, fíjese usted que el 75% de los cánceres de colon vienen de un pólipo. Y el pólipo para desarrollarse y llegar a cáncer de colon necesita cerca de 10 años. Tenemos 10 años para encontrar el pólipo y sacarlo antes que se degenere. Es un crimen que aparezcan cáncer de colon hoy en nuestro país. El 65% de nuestros cánceres de colon se diagnostican tarde. Hay muchas personas que se hacen el estudio de colon y que presentan pólipos de tipo benigno. ¿Existe la posibilidad que en un determinado tiempo estos pólipos benignos se conviertan en malignos o tienen que pasar una serie de circunstancias para que finalmente esto ocurra? El pólipo Sí. es benigno. Es benigno, siempre. Benigno, siempre. Pero el pólipo adenomatoso, el pólipo velloso, se transforman en cáncer siempre. Bien. Entonces, un estudio endoscópico, si una sangre no da positiva, pero un estudio endoscópico, encontrar un pólipo, sacarlo, abortamos la posibilidad de un cáncer en ese paciente. Por eso es que tenemos 10 años para hacer eso. 10 años. Con 10 años de anticipación nosotros podemos detectar un pólipo de 3-4 milímetros y sacarlo, y se lo saca en la misma endoscopía y el paciente ni se da cuenta que le sacó en el pólipo.
porque el pólipo se saca en el mismo estudio que se hace para ver cómo está el intestino. Decididamente, este estudio la gran mayoría de las personas no lo hace. ¿Cuáles son los síntomas por los cuales, por lo general, acude una persona cuando ya presenta algún tipo de problemas como el cáncer de colon? Hay un síntoma que la mayoría de la población le da poco valor, y es la pérdida de sangre que el paciente la ve. Ajá. La mayoría de la gente le echa la culpa a las hemorroides. Ah, sí, es cierto. Entonces, pérdida de sangre, las hemorroides. Y cuando Exacto. viene a la consulta, ¿cuánto hace? 2 años, 1 año, 6 meses. Y bueno, pueden que sean las hemorroides, pero puede ser un pólipo, puede ser una úlcera, puede ser un tumor, puede ser muchas causas. Esa pérdida de sangre que uno ve cuando va de cuerpo o cuando se higieniza. El paciente que evacuaba normalmente el intestino y que se vuelve constipado, algo pasó en ese colon, hay que estudiarlo. O aquel paciente que siempre fue constipado y de golpe dice, a partir de ahora estoy evacuando en forma diaria, me curé de la constipación. Algo pasó que cambió eso. Seguro. Y eso es cuando todavía el paciente puede venir caminando. Si no, la otra es con una hemorragia que al paciente lo traen o con una oclusión intestinal donde el cuadro ya está en la etapa final. Qué problema Pero la pérdida de sangre es fundamental. Es fundamental estudiarla. Y si el estudio nos dice que son hemorroides, bueno, tenemos 5 años para seguir perdiendo sangre tranquilo, que son las hemorroides. Y es lo que se recomienda. Una es, si la sangre da positiva, una endoscopía cada 5 años si el intestino es normal. Si hay pólipos, una endoscopía cada año hasta que desaparezcan los pólipos. Bien. ¿Y pueden desaparecer los pólipos? Desaparecer solos no, lo sacamos nosotros. Solamente con una endoscopía. Endoscopía. Bien. ¿Y cuál sería el tratamiento ya para un paciente que tiene cáncer de colon? Y el tratamiento de los cánceres siempre es en la parte del aparato digestivo siempre son quirúrgicos, son amputativos. Bien. Hay que sacar la parte del tumor con tejido sano para un lado, tejido sano para el otro y con la mayor cantidad de grasa alrededor para llevarnos todos los ganglios. Bien. De eso, una vez operado, va a la anatomía patológica y se estadifica, que es decir, catalogar al paciente en una clasificación, porque de acuerdo a esa clasificación viene el tratamiento adyuvante, es decir, con quimioterapia y rayos, de acuerdo a cómo el oncólogo lo catalogue a ese paciente. Bien. Lo que se hace acá, se hace en Estados Unidos, se hace en Canadá, se hace en Francia, son protocolos internacionales de drogas. Allá no tiene una droga que acá no. Quizás acá la droga es cara y allá es más barato, pero son protocolos internacionales y dentro de eso trabajamos siempre en conjunto. Nunca es el cirujano que soluciona el tema, sino siempre es un equipo. El cirujano y el equipo de oncólogos para poder llevar adelante esto con éxito. Bien. ¿Y la sobrevida del paciente con cáncer de colon, con la intervención quirúrgica, el tratamiento de quimioterapia o de rayos? Está en cerca de un 50% de los 5 años. 50, 65% de los 5 años. Todo depende, como le dije, el 65% llega tarde. Claro. Ya llega con un tumor avanzado. De ese 40%, 35% que llega con un tumor temprano, se mueren de cualquier cosa menos un cáncer de colon. Porque a partir de esa experiencia, ese paciente y su grupo familiar se van a empezar a controlar anualmente. Y si vuelve a aparecer otro, se lo va a detectar tempranamente. Pero tiene que suceder algo en una familia para que el grupo familiar empiece a tomar conciencia de que esto se puede curar y se puede abortar la aparición de uno. Así le aparezca un pólipo por año, si usted todos los años se lo saca, le sacarán 10 pólipos en 10 años y se va a morir de cualquier cosa menos un cáncer de colon. Es prevenible. Es prevenible. Es prevenible. Parece, el solo hecho de hablar de cáncer de colon ya nos asusta y parece que se tratara de algo sumamente terrible, pero si lo podemos prevenir, podemos tranquilamente evitar que esta enfermedad terrible se dé en cada uno de nosotros. Es decir, que a eso hay que apuntar permanentemente. Yo creo que lo dramático del cáncer de colon
este número que le daba, que el 65% ya llega en un estado avanzado. Eso es lo que más nos duele desde el punto de vista de los médicos, hacer un diagnóstico tardío. Nos encanta ver un pólipo y sacarlo, porque sabemos que le ganamos 10 años a un cáncer de colon. Así es. Y hay una cuestión conocida como ano contra natura, que yo la verdad no estoy muy al tanto de qué significa. Gran parte de los cánceres de colon, de la cirugía del colon, sí, cuando uno corta y tiene que volver a unir el intestino, necesita una serie de requisitos. Que el paciente esté en buen estado, que no está anémico, que el intestino esté limpio, acuérdese que en el intestino hay muchos gérmenes. Así es. Que el intestino se lo haya podido limpiar bien. Todo eso hace que nosotros, cuando hacemos una sutura de intestino, nos quedemos tranquilos que esa sutura no va a perder. Cuando estas condiciones no se dan, porque llegó con hemorragia, porque llegó con oclusión de colon, porque llegó con alteraciones, pérdida de muchos kilos de peso, con proteínas bajas, nosotros debemos hacer la cirugía, pero debemos proteger esta sutura. Porque si esta sutura falla, vuelca materia fecal al abdomen, y es una peritonitis fecal. Entonces, para proteger esta sutura, antes de esa sutura en el camino del intestino, se saca el intestino afuera, a la piel, se lo fija durante unos 30 a 45 días, y por esa abertura que se hace va a salir la materia fecal. Y el paciente va a tener que andar con una bolsita donde va a recoger la materia fecal. La gente hoy en día le tiene terror al ano contra natura. Así es. La verdad que es una situación, es contra natura. Sí. Pero le da la posibilidad de salvar su vida. Porque si no pudiéramos hacer un ano contra natura, no le podríamos sacar el tumor. Y si algún día podemos hablar por el ano contra natura, en el Hospital de Clínica de Córdoba llevamos un consultorio donde atendemos nada más que los pacientes con anos contra natura, donde concurren del Hospital Clínicas, de otros hospitales de Córdoba, de clínicas privadas, de otras provincias, y hay un equipo de psicólogos, médicos, nutricionistas y enfermeras especializadas en el manejo de la colostomía o del ano contra natura. El objetivo es devolverlo a la actividad de vida social, laboral, familiar que el paciente tenía antes. Porque el paciente con un ano contra natura se aísla de la sociedad, porque el mayor miedo que tiene es que cuando esté en la calle se le desprenda la bolsa y se llene de materia fecal. Pero eso, hoy en día existe una prótesis excelente, están al alcance, porque el que no tiene medios, nosotros se las damos a las bolsas. Y está la Asociación de Ostomistas de Córdoba, que también los días sábados funciona en clínica, les provee las bolsas, son caras, valen 40, 50 pesos cada una. Pero a través de la asociación, si no lo provee la obra social, la asociación les provee de bolsa. Qué interesante, doctor. La verdad es que me he quedado sorprendida, ¿eh? Muchísimas gracias por habernos visitado, por habernos dado a conocer todo esto, y por último le solicito un mensaje para aquellos pacientes que quizás estén experimentando esta sensación de miedo, de ir o no ir al médico, para de esa forma sacarse las dudas, para de esa forma hacer los estudios correspondientes y saber si tiene o no este tipo de enfermedad. Bien, yo le diría primero que pierdan el miedo a la verdad. Algunos no van porque tienen miedo del diagnóstico que le vayan a hacer. Sí. Pero hoy en día, el estudio de sangre en materia fecal es una muestra que lo toma el mismo paciente, la pone en un frasquito y se la lleva al bioquímico. Le da negativa, el 80-90% no tiene nada. Le da positiva, tendrá que hacerse una endoscopia. Hoy, en el 80% de los lugares donde se hace la endoscopia, se hace con sedación. Es decir, no es una anestesia general, pero el paciente se lo duerme y no siente el estudio. Para el endoscopista es más fácil hacerlo porque el paciente no se queja, y para el paciente es más tolerable porque no siente nada. Y es un estudio que nos deja con la tranquilidad del 100% de que el intestino no tiene nada o tiene algo. Si tiene un pólipo, porque se lo saquen. Y de esa forma abortan la posibilidad de hacer un cáncer de colon.
que hoy en día es la tercera causa de muerte en nuestra sociedad por tumores. Doctor Fernando Soria, un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí en La Mañana de Cielo y esperemos entonces que muchas personas hayan tenido la posibilidad de escuchar su mensaje y cada uno de los pasos que nos ha ido dando a conocer de cómo se desarrolla, qué es el cáncer de colon, para que de esa forma estén dispuestos a hacer lo que corresponde para mejorar su calidad de vida, para no sorprenderse y fundamentalmente para acceder a los profesionales de la salud que son quienes nos van a ofrecer la información necesaria y fundamentalmente nos van a ayudar para que podamos sobrellevar cualquier tipo de enfermedad. Muchísimas gracias por estar aquí, que tenga muy feliz Navidad y Año Nuevo. Igualmente. Hasta luego, gracias. Contamos con la presencia del doctor Fernando Soria aquí, en La Mañana de 105.5. 5.5.